Confieso que la amargura se me ha pegado al alma como la sombra de un día sin sol. Dicen que el amor de una madre es incondicional, una fuente inagotable. Pero ¿qué sucede cuando esa fuente se seca? No por falta de cariño, sino por la ingratitud, por una traición tan profunda que te arranca el aliento. Mi hijo, mi propio sangre, me llamó extraña en el cumpleaños de su esposa. Y no fue el insulto lo que me desgarró el corazón, sino la frase que vino después. Mi suegra es la única madre que realmente tengo. Esa frase fue una puñalada, una sentencia, y en ese instante, el mundo se me vino abajo. Esta no es una historia de arrepentimiento, sino de recuperación, de cómo una madre herida recuperó lo que era suyo, lo que nunca debió haberle sido arrebatado. Quédate hasta el final para saber cómo termina esta historia de injusticia y redención. ¿De dónde nos ves y a qué hora? Cuéntanos en los comentarios. Dale me gusta. Y no olvides suscribirte para más historias que te tocarán el alma. Mi vida, antes de que el invierno se instalara en mi corazón, era un lienzo de colores vibrantes. Los recuerdos me asaltan con la calidez de un sol de verano. Me veo joven, las manos manchadas de harina, el aroma a pan recién horneado inundando la pequeña casa que construí con tanto esfuerzo. Mi Pedro, mi pequeño, correteaba por los pasillos. Su risa era la melodía que ahuyentaba cualquier atisbo de tristeza. Lo crié sola, con el sudor de mi frente y el amor que desbordaba mi pecho. Trabajaba doble turno en la fábrica de telas. Las noches se alargaban entre puntadas y sueños, pero cada fibra de mi ser estaba dedicada a él. Cada sacrificio era un peldaño más hacia el futuro que deseaba para mi hijo. No importaba el cansancio, no importaban las privaciones. Ver su sonrisa, saberlo seguro y amado, era mi única recompensa. Recuerdo las tardes lluviosas, cuando nos acurrucábamos bajo una manta vieja, con una taza de chocolate caliente, mientras le leía cuentos de caballeros y princesas. Él, con sus ojos grandes y curiosos, absorbía cada palabra, cada fantasía. Prometimos, él y yo, que siempre seríamos un equipo, que la vida, con sus golpes y sus alegrías, nunca nos separaría. Esa promesa, tan inocente en su formulación infantil, se grabó a fuego en mi alma. Era el ancla que me sostenía, la certeza de que mi esfuerzo tenía un propósito sagrado, su felicidad. Los años pasaron, y Pedro creció. Se convirtió en un joven inteligente, de ojos vivaces y un espíritu inquieto. Entró en la universidad con una beca, algo que me llenó de un orgullo que casi no cabía en mi pecho. Cada libro que comprábamos, cada matrícula que pagábamos, representaba un pedazo de mi alma invertido en su futuro. Vendí el pequeño terreno que mi padre me había dejado, aquel que guardaba los recuerdos de mi infancia, para asegurar su educación. No lo dudé ni un segundo. Para mí, el futuro de Pedro valía más que cualquier posesión material, más que cualquier nostalgia. El día de su graduación, lo vi caminar hacia el escenario con la toga y el birrete, y sentí que había cumplido mi misión en la vida. Las lágrimas me nublaban la vista, pero eran lágrimas de pura felicidad. Mi hijo, el hombre en el que se había convertido, era la prueba viviente de que el amor y el sacrificio, cuando son puros, pueden mover montañas. Después de la universidad, Pedro consiguió un buen trabajo. Rápido, como un torbellino, su carrera despegó. Los fines de semana se hicieron más escasos, las llamadas telefónicas más breves. Yo entendía, o eso creía, la vida adulta, las responsabilidades, los nuevos círculos. Lo veía menos, pero seguía sintiendo su presencia en cada rincón de la casa, en cada recuerdo de su infancia. Él se había mudado a la ciudad, a un apartamento moderno, y yo me quedé en nuestra vieja casa, que ahora parecía demasiado grande para una sola persona, pero no me importaba. Sabía que él estaba feliz, que estaba construyendo su propio camino, el primer indicio de que algo se estaba rompiendo, de que la promesa de siempre sería un equipo empezaba a desvanecerse. Llegó de forma sutil, fue en una llamada. Una de esas llamadas rápidas en las que él siempre tenía prisa. Le conté sobre un problema con el techo, una pequeña gotera que amenazaba con convertirse en algo mayor. Esperaba una palabra de consuelo, quizás una promesa de ayuda. En cambio, su voz se tornó impaciente. «Mamá,
¿No puedes solucionar eso tú? Estoy muy ocupado con el trabajo. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier trueno. No era la negativa en sí, sino el tono, la lejanía. Fue una grieta minúscula en el muro inquebrantable de nuestro vínculo. Una pequeña herida que, en ese momento, decidí ignorar, justificando que era el estrés del trabajo. Pero el eco de su voz, fría y distante, quedó resonando en mi corazón. La semilla de la amargura, entonces, ya había sido sembrada, apenas perceptible, pero latente, comprendido. Vou refacer a parte 2 en español, focando. Apenas no texto narrativo y emocional, sin ninguna descripción de imagen. Aquel hilo de frialdad que sentí en la voz de Pedro comenzó a extenderse, tejiendo una telaraña invisible que me atrapaba y me alejaba de él. Las llamadas se volvieron raras, luego casi inexistentes. Yo llamaba, y él estaba ocupado, en reunión, conduciendo. Las excusas se apilaban como ladrillos, construyendo un muro entre nosotros. Mi corazón se apretaba, pero yo me convencía de que era normal. Después de todo, él era un hombre de éxito, con una vida llena. Las madres, pensé, aprenden a acostumbrarse al nido vacío, pero el mío no estaba vacío, estaba siendo demolido, pieza por pieza, y yo solo observaba. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. La casa, antes llena de risas y olores de infancia, ahora resonaba con el silencio. Intentaba llenar los días con mis antiguas rutinas, con la jardinería, con los libros que siempre amé, pero cada flor que florecía en mi jardín, cada página que pasaba, parecía gritar la ausencia de Pedro. Yo no quería ser una carga, nunca quise serlo. Solo quería un poco del calor que él me daba cuando era niño, un fragmento de aquella promesa de que seríamos siempre un equipo. Entonces, Pedro conoció a Camila, una mujer hermosa, inteligente, de una familia influyente, y con ella vino Elena, su madre. De repente, Pedro parecía tener una nueva familia, una nueva raíz. Yo fui presentada como mi madre, doña Ana, un título respetuoso, sí, pero frío, sin la llama de la mamá que él solía susurrar. Observé cómo reía con Elena, cómo la consultaba sobre decisiones importantes, cómo la miraba con una reverencia que antes era solo mía. El dolor no era celos, no completamente. Era el dolor de ver mi lugar siendo ocupado, mi historia siendo reescrita sin mi participación. Las fiestas familiares en la casa de Camila se convirtieron en un suplicio. Yo era una invitada, una figura periférica. Pedro me saludaba rápidamente, preguntaba, ¿cómo estás, madre? Y enseguida se volvía hacia Camila y Elena. Ellas formaban un trío perfecto, risueño, cómplice. Elena, siempre impecablemente vestida, con una sonrisa amable, pero distante, me trataba con una frialdad cortés. «Qué bien que pudo venir, doña Ana», decía, con un tono que sugería que mi presencia era un favor, no un derecho. Y Pedro, mi Pedro, no se daba cuenta, o peor, no le importaba. El golpe final vino en el cumpleaños de Camila. La casa estaba llena, la música alta, las risas resonaban. Yo me sentía invisible, una sombra. Intenté acercarme a Pedro para darle un abrazo, para quizás robar un minuto de aquel hijo que apenas reconocía, pero él estaba rodeado, brindando, sonriendo. En un momento, Camila le pidió que se tomara una foto con las mujeres más importantes de su vida. Mi corazón se aceleró. Es mi oportunidad, pensé. Pero él atrajo a Camila hacia él, y luego extendió la mano hacia Elena, quien se unió a ellos con una sonrisa radiante. Yo me quedé allí, unos pasos atrás. Mi sonrisa congelada, la esperanza desmoronándose dentro de mí. Entonces, alguien, un amigo de Camila, preguntó a Pedro, ¿Tu madre está aquí, Pedro? ¿Tu madre de verdad? La pregunta fue inocente, pero la respuesta de Pedro me golpeó como un rayo. Él rió, abrazó a Elena con fuerza y dijo, con una voz clara y alta que me hizo tambalear, «Mi suegra es la única madre que realmente tengo. La mejor. Ella siempre me ha apoyado, me ha entendido. Mi madre biológica, bueno, ella es solo la madre de mi pasado». La frase resonó en la sala,
demasiado alta, demasiado cruel. Las risas alrededor continuaron, pero para mí, el mundo se detuvo. Sentí que mis ojos se humedecían, la garganta cerrada, el aire me faltaba. La madre del pasado, yo, que di cada fibra de mi ser, cada gota de sudor, cada pedazo de mi vida por él. Yo era solo una reliquia, un recuerdo incómodo de un tiempo que él quería borrar. Volví a casa esa noche con el corazón en pedazos. No podía dormir, ni llorar. Solo sentía un entumecimiento extraño, un silencio interior que era más aterrador que cualquier grito. La imagen de Pedro abrazando a Elena y sus palabras se repetían sin parar en mi mente. Aquel amor incondicional que yo creía tener, aquella base sólida que construí, había sido desmantelada con una frase, y en medio de esa oscuridad, una pequeña llama, fría y determinada, comenzó a encenderse. No era ira, todavía no. Era la comprensión de que algo necesitaba cambiar. Ya no podía ser la madre del pasado. Necesitaba ser la mujer del presente y luchar por aquello que me fue robado. Con los documentos en mis manos, sentí un frío acero en mi corazón que había reemplazado el vacío. La humillación se transformó en una fuerza silenciosa, una resolución inquebrantable. Ya no era la vieja Ana, la madre que esperaba migajas de afecto. Era la mujer que había sido despojada, y que ahora, armada con la verdad, estaba lista para reclamar lo que era suyo. La idea de confrontar a Pedro me llenaba de una mezcla, de aprensión y una extraña calma. Había esperado tanto tiempo, había guardado tanto silencio, que el acto de hablar, de enfrentar, se sentía casi como una liberación. Elegí el momento con cuidado, no en una de esas reuniones fugaces donde yo era una sombra. Sería en la intimidad de su propio hogar, su santuario moderno, para que no hubiera distracciones, ni testigos indeseados, salvo los que yo misma invitaría. Llamé a Pedro, y con una voz que apenas reconocí, serena pero firme, le pedí que viniera a mi casa. Necesitamos hablar de algo importante, le dije sin dar detalles. Él, sorprendido por mi tono inusual, aceptó a regañadientes. Cuando llegó, con Camila a su lado y Elena, su única madre, como refuerzo silencioso, el aire se tensó. Mis manos, sin embargo, no temblaban. Los invité a sentarse en la sala, el mismo lugar donde Pedro, de niño, me pedía que le leyera cuentos. La ironía no se me escapó. Me senté frente a ellos, mi mirada fija en Pedro, que me observaba con una mezcla de impaciencia y curiosidad mal disimulada. Camila, incómoda, evitaba mi mirada, mientras Elena mantenía su sonrisa gélida habitual. Pedro, comencé, mi voz sorprendentemente clara. Recuerdo cuando eras niño y te enseñé la importancia de la honestidad. Te dije que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre salía a la luz. Parece que olvidaste esa lección. Su ceño se frunció. Mamá, ¿de qué hablas? Estoy muy ocupado. Si es por el techo, ya te dije que... Lo interrumpí, elevando un poco la voz. No es por el techo, Pedro. Es por el cimiento de esta casa, el cimiento de nuestra relación, o lo que queda de ella. Saqué los documentos de mi bolso, colocándolos con deliberación sobre la mesa de café. El crujido del papel pareció resonar en el silencio de la sala. Estos papeles, Pedro, cuentan una historia que no has querido contarme. Pedro los miró. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer el formato. Camila se inclinó para verlos, y Elena, por primera vez, perdió su compostura. Su mirada se endureció. Estos son los documentos de la transferencia de la casa de tus abuelos a tu nombre, Pedro. Continué, mi voz como un bisturí. Aquella casa que siempre te dije que era nuestra herencia, la que te esperaba. Una donación, según esto. Mi mirada se clavó en él, y veo que la fecha de esta donación coincide sospechosamente con el momento en que me pediste ese poder para gestionar unos trámites bancarios. Nunca mencionaste que gestionarías el robo de lo poco que me quedaba. Pedro palideció. Mamá, ¿de qué estás hablando? Eso es una locura. Yo nunca... Intentó tomar los papeles, pero yo los sostuve firmemente. No me mientas, Pedro. Aquí está tu firma, y aquí, mi firma, o lo que tú hiciste pasar por ella. ¿Crees que soy tan ingenua, tan madre del pasado, que no notaría el engaño?
Camila lo miró con sorpresa. Luego a Elena, quien intentó interceder. Ana, por favor, creo que hay un malentendido. Pedro es un hombre honorable. La corté sin contemplaciones. ¿Honorable, Elena? ¿Honorable es usar la confianza de tu madre para robarle su hogar? ¿Honorable es llamarme la madre del pasado mientras te apropiabas de mi futuro? Pedro se levantó, nervioso. Mamá, por favor, te lo juro. Yo pensé que era lo mejor. Quería invertir. Querías invertir mi patrimonio en tu beneficio, sin mi conocimiento ni consentimiento. Mi voz se elevó, pero sin gritar, llena de una indignación contenida que era mucho más poderosa. Mientras me ignorabas, mientras me relegabas, mientras te ufanabas de tener una única madre que te apoyaba, la verdadera madre, la que te dio todo, estaba siendo despojada en silencio. Los ojos de Pedro finalmente se encontraron con los míos. Ya no había impaciencia, solo vergüenza. La verdad, dura e innegable, pendía en el aire. Camila se encogió, visiblemente incómoda, y Elena, la única madre, finalmente bajó la mirada, su sonrisa desvanecida. La catarsis fue brutal. No, hubo gritos ni lágrimas histéricas, solo la cruda revelación de una traición, expuesta a la luz. Esta casa, dije, señalando a nuestro alrededor, no es solo una propiedad. Son mis recuerdos, mi esfuerzo, mi vida, lo que tú, Pedro, has intentado borrar. Pero no lo harás. Me puse de pie, los documentos aún en mi mano, sintiéndome más fuerte que nunca. No he venido a suplicar tu afecto, he venido a reclamar lo que es mío, y te aseguro que lo recuperaré, legalmente, si es necesario, porque la madre del pasado aún tiene voz, y esa voz, Pedro, te asegura que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. El silencio que siguió fue atronador, cargado de la innegable verdad que finalmente había sido revelada. La verdad, una vez desenterrada, tiene una fuerza innegable. La confrontación con Pedro no fue una batalla de gritos, sino una guerra de silencios. El peso de la evidencia, el reconocimiento de su propia bajeza, lo aplastó más que cualquier reproche mío. Camila, a su lado, lo miraba con una expresión que iba del asombro a una desilusión palpable. Y Elena, la mujer que Pedro había elevado a su única madre, finalmente se vio despojada de su máscara de perfección, expuesta en su complicidad silenciosa. No hubo un pedido de disculpas inmediato, no de Pedro, pero sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, reflejaban la vergüenza. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Armé mi caso con la ayuda de un abogado amigo de mi difunto esposo, un hombre íntegro que me ayudó a navegar por el laberinto burocrático. Pedro, acorralado por las pruebas irrefutables y el miedo a un escándalo que afectaría su reputación profesional, no tuvo más remedio que ceder. La casa, mi hogar, la casa de mis padres, fue devuelta a mi nombre. No fue una victoria dulce, sino una reconquista amarga. La propiedad, sí, era mía de nuevo, pero el vínculo con mi hijo estaba hecho añicos, quizás para siempre. El día en que tuve la nueva escritura en mis manos, no sentí la euforia que imaginé. Sentí una paz extraña, una calma que no era felicidad plena, sino la ausencia de una agonía. La justicia se había cumplido, al menos en el papel. Pedro intentó acercarse después de eso, con un arrepentimiento tardío, una especie de «lo siento», susurrado que sonó hueco. No le respondí. No había espacio para la reconexión inmediata, no sin un verdadero entendimiento de la profundidad de su traición. El perdón, si alguna vez llegaba, sería un proceso largo, y solo para mí, propio corazón. Mi liberación no dependía de su arrepentimiento, sino de mi capacidad de seguir adelante. Decidí que la casa, ahora que era verdaderamente mía, sería un nuevo comienzo. Reacomodé algunos muebles. Planté nuevas flores en el jardín. Cada pequeña acción era un acto de reconstrucción, no solo del hogar, sino de mi propio espíritu. Aprendí que algunas heridas, por más profundas que sean, pueden ser cubiertas por la fuerza interior, que el amor, incluso el más grande, no te obliga a soportar el desprecio, que la dignidad es un faro que nunca debe apagarse. Hoy, a veces, me siento aquí,
con una taza de té humeante entre mis manos, y observo el sol ponerse por la ventana. Los colores anaranjados y rosados pintan el cielo, y me recuerdan que incluso después de la tormenta más oscura, siempre hay un nuevo amanecer. Mi relación con Pedro es, en el mejor de los casos, distante. No hay odio en mi corazón, solo una sabiduría adquirida a un precio muy alto. He aprendido que la verdadera maternidad no es posesión, sino un acto de amor incondicional que, sin embargo, no debe ser ciego, y que mi valor como persona, como mujer, no está atado al reconocimiento de nadie, ni siquiera de un hijo. He recuperado mi casa, sí, pero más importante, he recuperado a mí misma. He recuperado el respeto por la mujer que fui, por la madre que di todo, y por la persona que, a pesar de las adversidades, supo levantarse. La lección de vida que llevo conmigo es esta: no dejes que el dolor te defina. Lucha por lo que es justo, por tu verdad y por tu paz. Porque al final, la única aprobación que realmente importa es la tuya propia. Y la vida, con sus vueltas y revueltas, siempre te dará la oportunidad de reescribir tu propia historia. Si te gustó la historia y sentiste la emoción, por favor, comenta, dale me gusta y comparte este video. Tu interacción nos ayuda a seguir contando historias que tocan el corazón e inspiran reflexión. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas.